en este momento. Y bueno, primero identificarme plenamente, ¿no? Mi nombre es Luis Cedeño, yo soy director de la Asociación Civil Paz Activa. Le damos la bienvenida a todos a este foro virtual que estamos realizando en el marco de nuestra iniciativa de justicia transicional. Y tenemos, la excelente oportunidad de hablar en este pequeño foro que vamos a realizar, donde tenemos aquí a Michelle Reyes, que tengo por aquí una nota de muchísimas cosas que por supuesto ella hace, pero entre muchas, por supuesto, es una consultora internacional, también es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú, y bueno, múltiples, digamos, especializaciones en Derecho Internacional, Derechos Humanos, y también, por supuesto, también hace consultora para las iniciativas For Gender Justice, que es un tema de género, y nos acompaña hoy gracias a la intervención de nuestro queridísimo Fernando Fernández, que ya ustedes todos lo conocen, profesor de la UMA, también de nuestro diplomado de justicia transicional, y como bien saben, él siempre es nuestro gran, digamos, consultor en varios temas que tienen que ver con el tema jurídico, pero más específicamente dentro de la justicia transicional, que tienen que ver con el derecho internacional hasta cierto punto, y Fernando nos ayuda en ese tema en los diplomados que realizamos en justicia transicional, todo lo que tiene que ver con el proceso que se conoce en la Corte Penal Internacional, en la que se conoce como CPI, ¿no? Que todos conocemos como CPI. Y es muy interesante porque además Fernando ya nos ha hecho un trabajo que puedes revisar en nuestra página web. Ahí vamos a poner en el chat el vínculo para que revisen ese trabajo que realizó Fernando hasta hace poco, y lo tiene muy actualizado, inclusive actualizado con esto que vamos a hablar sobre el tema de la misión independiente de la ONU, bueno, creo que aquí es donde las contribuciones de Michelle van a ser bien interesantes por su especialización, porque, bueno, Venezuela tiene en examen preliminar dos situaciones. La situación 1, que es la que vamos a hablar hoy, pero también tiene una segunda situación, hay que decirlo, ¿no? En la Corte Penal, que es una situación que es promovida por el mismo Estado, ¿no? Que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos o violaciones de lesa humanidad, o delitos de lesa humanidad que tienen que ver con las medidas, digamos, de bloqueo económico o de sanciones que se le han realizado a Venezuela. Pero bueno, esas son dos situaciones diferentes, pero hay que aclarar que existen, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, y aproximadamente vamos a tener la oportunidad de repente una exposición que nos haga Michelle, unos 20 minutos, damas primero, por supuesto, Michelle, así que preparada al bate. Y luego Fernando, bueno, nos puede también complementar unos 20 minutos sobre este tema. Yo quisiera, viendo un poco, yo no soy abogado, como ustedes bien saben, yo soy sociólogo, pero aquí tenemos, por supuesto, dos abogados de categoría, y me llama la atención que obviamente la situación 1 que estamos hablando hoy habla de casos particulares, habla de unos casos que tienen que ver con, por supuesto, violaciones de derechos humanos importantes, torturas, muertes, desapariciones, detenciones arbitrarias. Pero interesante, creo que vamos a ver hoy, es cómo de repente este nuevo informe de la misión independiente vincula al sistema de justicia de Venezuela de alguna manera,
en sus falencias, en sus déficits, pero de alguna manera también como en ese proceso la falta de independencia del sistema de justicia puede estar dando pie o puede estar contribuyendo, permitiendo estas violaciones de derechos humanos y estos delitos de lesa humanidad al no actuar acordemente a su mandato, ¿no? Por supuesto, sancionarlas cuando sucede y de una manera preventiva y ejemplarizante dar un mensaje al Estado de que, por supuesto, estas violaciones no son permitidas, ¿no? Y por eso yo quisiera abrir esta discusión de repente, pero tienes libertad también, Michelle, de empezar por donde quieras. Sí, bueno, sí, primero el Estado ve esta misión como no independiente, ¿no? Contradiciendo su propio nombre, porque entonces la ven como una misión tarifada, obviamente. Ya el mismo Ministerio Público, a través del fiscal general, ha dicho que eso es una misión espuria, de alguna manera. Y bueno, que si lo es, bueno, lo importante es al final, yo quisiera saber si puede el sistema de justicia puede vincularse de alguna manera como otro actor a sancionar dentro de este proceso de esta situación primera que tenemos en la CPI, en este preliminar, y que ulteriormente pase a la fase de investigación y sea investigado también el sistema de justicia como institución. Y bueno, me imagino que sus responsables actores allí que dirigieron durante ese periodo, digamos, de investigación. Bueno, con este, digamos, contexto, le doy la bienvenida a Michelle, que nos acompaña, Michelle Reyes. Ya hablaba un poquito sobre su larguísimo, digamos, prontuario de especializaciones, pero no solamente eso, sino que le damos la bienvenida también a Fernando y a todos ustedes a hacer sus preguntas y sus comentarios aquí, aunque vamos a dar unos 10 minuticos al final. Estaremos aquí hasta aproximadamente las 10:30 para comentarios y preguntas muy concisas sobre este tema. Bienvenida, Michelle, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias, Fernando. Gracias a todos y todas los colegas de Paz Activa y a todos los que se han conectado el día de hoy. Es para mí realmente un gusto y un honor acompañarles. Como ya adelantó Luis, he venido trabajando y siguiendo el tema de Venezuela muy de cerca desde muchos años antes incluso que se abriera el examen preliminar. Así que además de ser un tema que me convoca por trabajo, es también un tema que me convoca desde toda la solidaridad y la empatía que tengo frente a esta situación. Creo que estamos en este momento Fernando quizás se reirá porque hace ya varios años que venimos diciendo estamos en un momento clave, ¿no? Pero realmente estamos en un momento que amerita realmente ver cuáles son todas las cartas que hay sobre la mesa, ¿no? Y eso implica estar en un momento complejo en distintos segmentos o en distintos mecanismos. Porque tenemos, por supuesto, el informe del Fact Finding Mission que salió el 16 de septiembre, si mal no recuerdo, hace unos 10 días más o menos, hace 2 semanas casi. Estamos también frente a un examen preliminar que ya tiene 3 años de duración, se acerca a un cuarto año. Estamos también en un contexto en que se comienza a avanzar, y quizá eso es una mirada optimista, pero en que comienza a avanzar en todo caso, por lo menos a celebrarse una serie de encuentros en el marco de la transición, donde por supuesto se abre un debate importante en Venezuela sobre la justicia transicional. Hemos tenido, por supuesto, un acompañamiento muy importante por parte de la OEA en los últimos años,
Y por supuesto, desde el punto de vista del Consejo de Derechos Humanos, donde la propia Fact-Finding Mission presentó su informe hace unos días, también ha habido una priorización en la agenda hacia el tema de Venezuela. Entonces, a veces es difícil tomar un paso para atrás y ver el espectro de los mecanismos que se han activado. A veces es complejo pensar en cómo esto es un avance y no una situación que permanece más o menos inalterada. Creo que sí hemos tenido avances importantes, a veces no todo se mueve al ritmo que quisiéramos, pero creo que sí ha habido algunos eh, hitos importantes en los últimos años, ¿no? Y yo siempre traigo el ejemplo del examen preliminar, ¿no? O sea, hay mucha expectativa, por supuesto, respecto al examen preliminar en Venezuela. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Este examen preliminar, dentro de todo, se encuadra en lo que normalmente dura un examen preliminar. Un promedio de duración de un examen preliminar es de unos 4 años más o menos. Y sabemos que, y doy fe, y hemos tenido oportunidad también con Fernando de sostener una serie de reuniones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde se miran toda una serie de elementos para poder determinar también el avance. Entonces, quizá comienzo por eso, por el examen preliminar, y después pasar a el informe Fact-Finding Mission. ¿Está bien, Luis? Ese orden. Sí, sí, adelante. Que- Supuesto. Gracias. Pero yo básicamente quería compartir 3 reflexiones, ¿no? Una sobre el examen preliminar, o 3 grandes temas: una sobre el examen preliminar, uno sobre el Fact-Finding Mission, y uno sobre los avances. No estoy segura si usar esa palabra, pero por lo menos el inicio de la conversación en materia de justicia transicional y transición. Y quizá más bien voy a comenzar por el informe del Fact-Finding Mission, porque creo que eso de ahí me va a permitir hacer un puente hacia el examen preliminar. Pero creo que este último informe del Fact-Finding Mission es muy importante, y no solo es muy importante para poder, por supuesto, vislumbrar la situación de los derechos humanos, de la situación del sistema judicial en Venezuela, pero también es muy importante para, en mi opinión, el examen preliminar frente a la CPI, ¿no? Porque estamos frente a un informe, por supuesto, me imagino que muchos aquí ya lo han revisado, pero donde el grueso realmente es toda la situación de la independencia judicial. Y donde se pone énfasis en que el rol de la justicia y el rol del sistema judicial es una brújula y una temperatura absolutamente fundamental para medir la situación de derechos humanos en un país. Está intrínsecamente vinculada. Entonces, creo que algunos de los aspectos que se menciona en el informe sobre la forma de nombramiento de jueces, de fiscales, la selección y disciplina, otro aspecto fundamental, la presión sobre los jueces y fiscales, la presencia de otros actores no judiciales dentro de los procesos judiciales, apuntan a lo que pues ya sabíamos, una situación gravísima del sistema judicial venezolano, pero que además creo que nos brinda una serie de elementos también de cara al examen preliminar. Creo que en el informe del Fact-Finding Mission nuevamente refuerza, por supuesto, lo que ya se había señalado anteriormente, que estamos ante graves violaciones a derechos humanos que por sus características configuran delitos de lesa humanidad, y creo que ya cuando pensamos en cuánto han aportado todos estos mecanismos que se han ido activando en los últimos años, creo que ese es uno de los grandes aportes, ¿no? Poder constatar, además, con un trabajo de documentación y un manejo de fuentes muy importante,
que existe evidencia contundente para poder afirmar y reconocer los patrones sistemáticos hacia la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y esto es importante no solo por las afirmaciones, por supuesto, sino por lo que representa para efectos de evidencia. El informe Fact-Finding Mission se refiere a muchos de estos crímenes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura. Por supuesto, muy bienvenida la mención a la violencia sexual, además como crimen de lesa humanidad. Muchas veces es el crimen invisible, el que se deja de lado, y darle un lugar que se merece, sobre todo que las sobrevivientes, los sobrevivientes, las víctimas merecen en materia de violencia sexual, es de suma importancia, y además es de suma importancia también de cara al examen preliminar, ¿no? Como sabemos, la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, también ha tomado medidas muy importantes para visibilizar el tema de violencia sexual. Hay no solo este tema, no solo se ha priorizado dentro del examen preliminar, sino realmente a través de una asesora especial en materia de violencia sexual de la Fiscalía, se trata de realmente incorporar este enfoque en cada uno de los exámenes preliminares e investigaciones. Entonces, ¿cómo aporta el trabajo del Fact-Finding Mission hacia el examen preliminar? Creo que sigue brindando herramientas para lo que se espera que sea un avance hacia la investigación. Ya en la etapa en que nos encontramos en el examen preliminar, me refiero al examen preliminar de Venezuela 1, la Fiscalía no es que no necesita, sino no necesita un mayor convencimiento de que estamos ante, por supuesto, crímenes de la competencia de la Corte. Eso ya lo dejó muy claro en noviembre del año pasado, noviembre de 2020, cuando anunciaba la Fiscalía que avanzaba hacia una tercera y última, en verdad, fase del examen preliminar, que es la fase de complementariedad. Y la fase de complementariedad, por supuesto, como muchos y muchas aquí saben, tiene como objetivo analizar cuáles son las medidas nacionales que se están tomando en un país donde existe un examen preliminar. Hay muchos precedentes y mucha jurisprudencia sobre cuál es el estándar de la complementariedad. Los casos de Libia y de Kenia nos dejaron esas pautas importantes sobre cómo mirar complementariedad, y para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la complementariedad se tiene que materializar, no en vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay una intención, sino qué medidas concretas se están llevando sobre sustancialmente la misma conducta, ¿no? La Fiscalía no usa el término crimen para por si no hay una duplicidad exacta en el tipo penal, sino sustancialmente la misma conducta que estaría investigando la Corte Penal Internacional contra las mismas personas sospechosas, ¿no? Y como decías, Luis, es un poco complejo porque, como sabemos, en la etapa de examen preliminar no hay casos, los casos se abren una vez que hay investigación, pero eso no quita que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya vaya identificando presuntas responsabilidades. Y eso me lleva nuevamente al tema de la complementariedad. Hay que tomar en consideración que la Fiscalía hace un trabajo de priorización y de selectividad sobre la base de que el enfoque del trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a ser quienes albergan la mayor responsabilidad frente a los crímenes más graves. Y eso es una tarea, le pone una vara alta al Estado que ejercería una jurisdicción para decir, yo necesito que esta investigación lleve a quienes albergan la mayor responsabilidad. Y eso es un desafío que las autoridades venezolanas no parecieran estar a la altura de llevar a cabo esa tarea. Y frente a ello, entonces, un informe
contundente como el que acaba de aprobar el Fact-Finding Mission, que además pone en evidencia con una investigación muy seria detrás el estado calamitoso, si puedo usar esa palabra, de la situación judicial, creo que es dotar aún más a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de un convencimiento de que no se está frente a un sistema judicial que puede llevar a cabo este tipo de investigaciones. Recordemos que la fiscal Fatou Bensouda estaba preparada para abrir una investigación. Ella fue cautelosa con sus palabras, pero creo que las acciones, sobre todo, y recordará Fernando las últimas acciones, las últimas semanas antes que ella dejara su puesto, el 15 de junio terminó su mandato, hubo mucho movimiento en el examen preliminar de Venezuela 1, y hubo mucho movimiento en el examen preliminar Venezuela 1 porque también el Estado venezolano sabía que estaba contra un reloj, ¿no? Por acciones que se tomó desde el Estado venezolano. Recuerden algunas peticiones que realizó el propio fiscal SAP frente a la Corte Penal Internacional. Se tuvieron que revisar esas peticiones, por supuesto, como en todo sistema judicial, y eso resultó en que cuando se diera el cambio de liderazgo dentro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde asumió un nuevo fiscal, el fiscal Khan, se inicia su mandato fiscal Khan con una situación en Venezuela donde se sigue teniendo un examen preliminar. Entonces, ¿cuáles serán las medidas que tome el fiscal Khan? Vamos a ver. Creo que es importante mirar con mucha atención cuáles van a ser los desarrollos en estos meses que queda el 2021, que va a informarse en el informe anual de la Fiscalía respecto a exámenes preliminares. El fiscal Khan también ha llegado, por supuesto, como todo nuevo equipo, con sus prioridades. Pero eso significa, por supuesto, que los exámenes preliminares que ya venían avanzados no vayan a ser objeto de un análisis muy detenido, ¿no? Hay desafíos a la Corte Penal Internacional externos a lo judicial. Por muchos años existen, ¿no? Por supuesto, desafíos en materia de presupuesto. No se da el presupuesto necesario para todo el universo de exámenes preliminares que lleva a que la Fiscalía tenga que hacer decisiones muy difíciles también en cuanto a dónde avanzar y cómo avanzar, ¿no? Un punto sobre el examen preliminar y la existencia, en verdad, de dos exámenes preliminares en Venezuela, el examen preliminar 1 y en Venezuela 1 y Venezuela 2. Un punto que ha surgido mucho también en las discusiones son estas reuniones que sostiene la misión de Venezuela, la misión permanente de Venezuela ante los Países Bajos, que también es quien representa ante la Corte Penal Internacional, y la Fiscalía, ¿no? Pero yo no miro esas reuniones con preocupación. La Fiscalía se reúne con todas las partes interesadas en todos los exámenes preliminares, y eso lo hemos visto a lo largo del trabajo, a lo largo de todos estos años de trabajo de la Fiscalía. Y además es importante también que lo haga, porque es importante que recabe toda la información de todas las partes para que luego, digamos que si se avanzara a una investigación, luego no se puedan plantear cuestionamientos ni recursos de, bueno, ¿qué acceso a información has tenido? Entonces, sí es importante que esas reuniones se den. Creo que es importante además que sean récords, por supuesto, públicos de esas reuniones. Y la verdad que a mí personalmente no me han preocupado que se den, sino todo lo contrario, porque creo que la Fiscalía necesita también
hasta para cómo armar una investigación, no dejar puertas ni ventanas abiertas para que después haya un cuestionamiento sobre eso. Y por último, creo que se me va acabando el tiempo, pero una reflexión muy breve sobre el proceso de justicia transicional y estas primeras conversaciones que se están dando en México. Creo que es absolutamente fundamental, por supuesto, que se incorporen estándares de derechos humanos dentro de este proceso de justicia transicional. Por supuesto que tenemos el ejemplo de Colombia muy reciente para mirar algunos aspectos positivos que han salido de ahí, temas como si se va a dar una amnistía que no incorpore crímenes internacionales, sobre todo de cara al examen preliminar, pero que finalmente se incorporen todos los elementos de lo que significa un proceso transicional, ¿no? De justicia, verdad, no repetición y también reparación, ¿no? Entonces, creo que frente a esta oportunidad, lo que debemos hacer es entender que cada uno de estos son fichas y son piezas que se pueden ir complementando entre ellos. Entonces, estos insumos van a ser importantes para el examen preliminar. La presencia del examen preliminar, como se dio en Colombia, creo, es un actor, finalmente. La CPI fue un actor en el proceso de justicia transicional en Colombia, creo que tendría ese mismo rol también en Venezuela, de repente no un actor sentado en la mesa de transición, por supuesto, pero sí un actor que está presente, y que toda decisión y toda negociación va a tener un impacto también en ese camino. Entonces lo dejo aquí, Luis, y podemos seguir conversando alguno de estos temas. Gracias. Bueno, Michelle, gracias. Sí, es muy interesante todos estos puntos que has traído a colación. Quiero solamente recalcar el tema de que ciertamente el tema de violaciones sexuales se trae en este último informe digamos, de finding. Y bueno, creo que sí se está avanzando. Yo le comentaba a Fernando, y esto para cómo ha hecho Venezuela de alguna manera, implementado algunas tácticas dilatorias, pareciera, para que este examen preliminar se mantenga en, digamos, un devenir. Y obviamente el tema bueno, ahora el nuevo fiscal, nuevas prioridades, claramente. Pero sí, nosotros pensamos igual que tú, Michelle, que todo este tema de la CPI puede ser un actor importante dentro del proceso de justicia transicional, como lo fue también en Colombia. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat, y bueno, digamos, con ese puente, te dejamos la palabra, Fernando. Bienvenido de nuevo y gracias por estar con nosotros en estas discusiones que nos ayuda muchísimo también. Recordemos a nuestros amigos de la Fundación Ansayer que también están presentes por aquí. Adelante. Muchísimas gracias, Luis, por darme la palabra. Muchísimas gracias, mi querida, muy admirada Michelle Reyes Milk, de quien he aprendido muchísimo y quien me ha dejado un bagaje de conocimientos y una posibilidad de abrirme a nuevos enfoques para entender lo que es el derecho penal internacional, dada su vastísima experiencia, a pesar de su juventud, que todos la pueden ver, mirar y admirar en Gracias. pantalla. No es tanto, pero igual te agradezco. Pero nos ha dejado mucho, Michelle, así que me place muchísimo que estés en este foro y nos acompañes tan diligentemente, pues, y tan actualizada en todos los asuntos que paso a paso has detallado. En efecto, estamos convocados por Paz Activa y por la Fundación Hans Heidel, y acompañándolos en este esfuerzo de hablar un poco sobre el vínculo que existe entre el famoso informe de la Misión Internacional Independiente de Derechos sobre la Determinación de los Hechos, de la situación 1 de Venezuela, y su posible impacto en el examen preliminar y en el potencial
evento de que se abra una investigación formal acerca de Venezuela, ¿no? Tú destacabas un tema sumamente importante que es que, y comparabas con el caso de Colombia, que Colombia tuvo que empezar a hacer cosas habida cuenta pues de la inminencia de una posible investigación. Entonces ha tenido que asumir soberanamente la jurisdicción para atender los asuntos que todo el mundo sabía que ocurrían. Pues estamos hablando de un conflicto intranacional, es decir, dentro de la propia nación, un conflicto no internacional, sumamente largo, prolongado y sumamente cruel, ¿no? Devastador, como toda guerra civil, como toda, es decir, toda guerra es mala, pero las peores son las, ¿no? Las que por ideas contrarias, por oposiciones irreconciliables. Entonces, el efecto de ese examen preliminar sobre Colombia creo que ha llevado pues a la conclusión de que había que hacer algo internamente para resolver la crisis. Con muchos tropiezos lo han venido haciendo, con muchas dificultades, pero lo están haciendo. Yo creo que eso es importante recalcarlo, ¿no? Creo que eso va a ser en parte algo de lo que esperamos que ocurra también en Venezuela y que empiece a hacerse algo seriamente, y por eso el proceso de negociación es tan importante en esta materia, ¿no? En este contexto y bajo esta convocatoria que nos hace Luis Cedeño, Paz Activa y la Fundación Hansai, me han pedido que hable un poco de un breve ensayo que acabo de culminar y que está actualizado hasta este segundo informe de la misión independiente sobre determinación de los hechos, la Fact Finding Mission, como se le dice en inglés, ¿ok? Donde hablamos de la importancia, pues, de este vínculo que existe entre ese informe y la Corte Penal Internacional y el proceso en general, ¿no? Y siempre recalcamos la importancia y la necesidad imperiosa, diría yo, de que haya una memoria jurídica, de que haya una documentación legal, de que hayan procesos judiciales, de que haya un ejercicio de la jurisdicción, ¿verdad? Como una condición para poder documentar y para poder fundamentar el hecho y la memoria histórica y cultural. Si decimos esto porque en los países que tienen crisis por dictaduras o por conflictos bélicos, lo más importante es la documentación legal, porque si no todo queda en la opinión pública y en los vaivenes de la opinión pública condicionada muchas veces por los intereses, por los medios de comunicación, por las opiniones divergentes de los historiadores, por las opiniones divergentes de los interesados, de los partícipes, y una cosa más grave todavía, por el olvido. Entonces, la documentación jurídica, el hecho juzgado, la cosa juzgada, es sumamente importante para poder echar las bases de una futura y una necesarísima reconciliación y una importantísima reconstrucción del país, de la fibra social, de la fibra humana y sobre todo tender hacia esa necesaria reconciliación en la cual nosotros todos aspiramos, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta reflexión para poner el punto sobre la I en este documento que estamos entregando, ¿no? Y que estamos haciendo público en este acto. Entonces, mencionamos en el documento que estos procesos, como el que está viviendo Venezuela, no se dan en el aire, no son casuales, no son coyunturas que se dan de manera espontánea y por un fenómeno, ni por un fenómeno biológico ni astronómico, sino que son procesos hipercomplejos, procesos multifactoriales que concluyen en una situación catastrófica, ¿no? Y esa situación catastrófica es lo que se ha llamado la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, que es una crisis inducida, que es una crisis producida por el factor humano, pero que también es una crisis que se inserta en los aspectos críticos de las instituciones. Y ahí viene la importancia del informe de la Misión Internacional sobre Determinación de los Hechos, porque habla de la peor de las crisis institucionales que puede vivir un país,
que es la crisis de la justicia, la crisis del Poder Judicial, la crisis del Ministerio Público, la crisis de las policías, la crisis de la defensa pública y peor aún, de la Defensoría del Pueblo. Ahí están todos los actores mencionados, identificados e indicados en cuanto a su importancia y desencadenamiento y empeoramiento de las crisis que estamos viviendo. Esto, por supuesto, también se conecta de manera interdependiente, de manera indivisible, con la crisis económica y social en Venezuela. Ayer fue publicado un informe importantísimo, el informe llamado Encuesta de las Condiciones de Vida en Venezuela, que nos habla de situaciones realmente dramáticas. 76,5% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza extrema. Pobreza extrema es un término elegante para hablar de miseria, para hablar de indigencia, para hablar de menesterosidad. Eso es lo que quiere decir ese 76,5% de la estadística que ha levantado este informe en COVID. ¿Por qué es importante esto? Porque para el año 2012 eso estaba ubicado en un también dramático, pero minúsculo, porcentaje de 3,5%. Es decir, de 2012 a 2021 se ha empeorado la situación en un 73% aproximadamente, para las condiciones de indigencia, menesterosidad o pobreza extrema, como se le quiera llamar. Entonces estamos hablando pues de un contexto realmente dramático. Eso explica también el por qué el Estado venezolano ha querido desviar la atención, ha querido hacer ver que esa crisis social merecería tener una averiguación por la Corte Penal Internacional y atribuirle la culpa a factores externos, en este caso al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Un poco para evadir la inminencia y la posibilidad muy cercana de que se abra una investigación y se abra un procedimiento acerca de los máximos responsables en Venezuela de esta situación. Entonces, es querer decir, lo que está ocurriendo en Venezuela no es mi culpa, yo he estado, no tengo responsabilidad en esto, la culpa la tienen otros. Pero las cifras que les estoy dando del año 2012 son cifras duras, cifras muy bien establecidas, y las cifras también que ha elaborado el ENCOVI también son sumamente importantes, ¿no? Y muy bien elaboradas. Además, son estudios que vienen haciendo desde hace años, con los más serios, los más centrados y focalizados centros de enseñanza en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela y también la Fundación Bengoa, que ha sido una institución tradicionalmente respetada, respetable, que ha hecho también estudios muy importantes sobre la desnutrición en Venezuela. Tan grave es la situación humanitaria en Venezuela que dicen el estudio, una de sus conclusiones, que la expectativa de vida del venezolano que ha nacido desde el 2015, ¿okay?, se ha recortado en 7 años aproximadamente. Es decir, el venezolano que nace en el 2015 ya no tendrá una expectativa promedio de vivir hasta los 80 años, sino hasta los 73. Eso nos habla de una situación realmente dramática. Ok, vamos a hablar entonces de la situación 1 de Venezuela y comparación con experiencias en marcha y exámenes preliminares abiertos. Eso es uno de los temas fundamentales del documento y, por supuesto, el contexto y los antecedentes que hablé anteriormente van a ser compartidos, ya están disponibles en todas las redes sociales y a los participantes en este seminario se les hará llegar por el correo interno, ¿no? Porque es muy importante ver el contexto para entender un poco de qué estamos hablando. Entonces, lo interesante dentro de este contexto también de los exámenes preliminares es que actualmente, según la página web de la Corte Penal Internacional, hay 13 exámenes preliminares abiertos simultáneamente. Está la situación de Colombia, harto conocida, del año 2004, y que está, digamos, ahí como a la expectativa de ver qué ocurre en Colombia, si se juzgan o no los hechos apropiadamente, porque en ese caso, si se hace inadecuadamente, podría asumirse en manos de la Corte Penal Internacional la jurisdicción
para atacar judicialmente esos hechos, ¿no? Pero bueno, hay incluso, ayer fue anunciada una visita del fiscal Karim Khan a Colombia, un poco en su misión de evaluador, bajo el efecto de lo que se llama el principio de complementariedad, que también mencionó Michelle Reyes hace unos minutos. Entonces, hay varios procesos que están abiertos. Antier también el fiscal Karim Khan decidió solicitar la reapertura de la situación de Afganistán, habida cuenta pues, de lo que está ocurriendo en ese país, con los dramáticos sucesos posteriores a la partida de los Estados Unidos y sus aliados de ese territorio y a la llegada al poder de los talibán. El régimen talibán impera gracias al terror y gracias a la aplicación de políticas severísimas en contra de las mujeres, sobre todo, pero también en contra del pueblo en general, en la medida pues, de que suprime una enorme cantidad de derechos fundamentales, civiles, sociales, económicos, etc. El fiscal está pidiendo la reapertura de ese examen preliminar para una posterior investigación. Entonces, en nuestro documento damos cuenta de todos esos procesos simultáneos al venezolano y, lógicamente, apuntamos y de manera muy clara, tanto Luis como Michelle han mencionado pues, la maniobra judicial que ha intentado el Estado venezolano para retrasar y para torpedear y desviar la atención de los asuntos que atañen a la Fiscalía, y de esa manera se impidió la apertura de una investigación, cosa que ya tenía muy bien preparada la fiscal Bensouda, ¿no? Pero se intentó un recurso de revisión judicial, de control judicial de la actuación de la Fiscalía, y la Sala de Cuestiones Preliminares dictó una decisión predecible, porque reafirmó la soberanía de la fiscal en sus investigaciones, en sus análisis. En este caso estamos hablando de un análisis del examen preliminar, y bueno, pero se ganó tiempo. El Estado venezolano ganó tiempo y con eso se montó pues en la dinámica del cambio de mando en la Fiscalía, y no se abrió en su momento como todo el mundo esperaba que se abriera la investigación formal. Tocará al fiscal Khan realizarlo, y yo creo que están dadas las condiciones para ello, y este informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos es muy bueno y muy oportuno, porque justamente habla de un factor importantísimo para el estudio de la complementariedad, que es que el Estado, aunque quisiera abrir una investigación, aunque diga que ha abierto investigaciones, no lo está haciendo apropiadamente, porque no está analizando en ninguno de los casos, en ninguno de los crímenes que ya se han documentado y confirmado que se han cometido en Venezuela, no ha abierto investigación alguna contra alguno de los máximos responsables que pudieron haber evitado, que pudieron haber impedido y que debieron haber reprimido los hechos ocurridos en Venezuela, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que el informe de la misión independiente va a ser muy importante, porque va a decir, señores, aunque quisieran hacerlo, no pueden. El sistema jurídico venezolano, el sistema de administración de justicia de Venezuela no es independiente. Se caracteriza por la intervención de factores externos, predominantemente de orden político. Además dice cosas sumamente importantes también, como por ejemplo las prácticas, el modus operandi, con lo cual se violan derechos humanos. Incluso hace un símil con el Zippendaft. El Zippendaft era el método nazi para poner preso no solamente a aquellos adversarios y aquellos que se perciben como adversarios, sino que también implicaba a los familiares. Y poner preso a los familiares, detener al padre, a la madre, al hermano, a la esposa, a los hijos, para hacer que apareciera o se pudiera detener al perseguido, real o imaginario, verdadero o percibido. Entonces, bueno, el documento, y con esto finalizo porque ya estoy en el límite del tiempo, tiene también unos diagramas sobre lo que es el proceso penal en Venezuela, lo que es el proceso penal en la Corte Penal Internacional, perdón por la digresión, y por otro lado, hace un análisis de los principios, de los conceptos y garantías del Estatuto de Roma, lo cual creemos pues que va a ser un aporte interesante para la discusión, para el debate y para
difusión de lo que es el proceso ante la Corte Penal Internacional. Bueno, con eso, y quisiera pues oír sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y en todo caso poder responder. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por compartir con nosotros la presentación de ese trabajo. Les recuerdo que sí, ahí en el chat pueden ir rápidamente, lo voy a volver a poner al trabajo que realiza y al cual se refiere Fernando, que es sobre justamente la situación bueno, que se desarrolla justamente en la Corte Penal Internacional. Yo, bueno, de nuevo los invito a hacer las preguntas a través del chat. Quería, bueno, hacer una mención importante que hace Fernando. De repente nos puede ya ir cerrando y nos puede comentar nuestra amiga Michelle, que por supuesto es nuestra invitada muy especial en esta oportunidad, sobre justamente ese tema bueno, de la documentación jurídica. Creo que también de repente aclara un poco el tema de la complementariedad que estaba comentando Fernando. ¿Y cómo ves tú al final, bueno, cómo ves tú justamente el tema que tú hablabas, ¿no? Sobre las nuevas prioridades del fiscal y si realmente qué podemos nosotros de repente prever en un futuro, no sé, al mediano o largo plazo sobre esta primera situación que tiene Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Adelante, Michelle. Muchas gracias, Luis. Bueno, es difícil, en verdad, poder tener claridad sobre, digamos, un timeline, pero creo que no nos queda duda de que el fiscal Khan asume su trabajo con muchísima experiencia, muchísimo profesionalismo, conoce muy bien el trabajo de la Corte, ha sido parte además de equipos de defensa. Entonces creo que trae una mirada también muy interesante a la fiscalía, ¿no? No creo que tenga exámenes preliminares que no quiera avanzar. No tengo, la verdad, ninguna duda sobre su independencia, y creo que fue eso lo que finalmente terminó también siendo un gran factor en su elección. Entonces, cuando hablamos de prioridades, me parece que, de nuevo, el análisis se centraría quizá en, bueno, cuáles son, ha habido, por ejemplo, un enfoque muy grande en temas de cuáles estaban en la cola antes, por así decirlo, ¿no? Partiendo de la premisa que en todas hay una situación de urgencia, ¿no? Entonces, es difícil decir, bueno, esta situación es más urgente que esta otra. Y quienes trabajamos en una situación siempre tendemos a pensar, bueno, que nuestra situación es la más urgente, pero la verdad que ya llegar a un examen preliminar, digamos que partimos de un examen preliminar, además en una fase tan avanzada, por supuesto, partimos de la premisa que hay una urgencia en cada uno de esos. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, también en cuanto a tiempos, solamente un dato: el examen preliminar en Venezuela se inició de oficio por la fiscal Bensouda en febrero de 2018, junto con el de Filipinas. Y, corrígeme, Fernando, fue la semana pasada o hace 2 semanas que el fiscal Khan anunció la apertura de una investigación en Filipinas. Entonces, van más o menos de la mano. Hay una gran diferencia, y es que Filipinas denunció el Estatuto de Roma, se retiró, digamos, de la competencia de la Corte hace ya más de un año, lo cual no implica que la Corte no tenga competencia sobre los hechos cometidos hasta que esa denuncia haya surtido efectos. Pero de nuevo, creo que cuando hablamos de las nuevas prioridades del fiscal Khan,
creo que apuntan más a temas de cómo hacer o cómo aproximarse al trabajo, y no tanto de que, bueno, este examen preliminar no es de tanto interés. De nuevo, hablando de exámenes preliminares que están en una etapa tan avanzada como Venezuela 1, ¿no? Estas nuevas prioridades de repente sí podrían llevar a reevaluar exámenes preliminares que están en una fase muy inicial. Pensemos en el examen preliminar en Bolivia, por ejemplo. Solo estoy dando un ejemplo. Pero creo que por lo menos las reformas o los aspectos que quisiera también trabajar el nuevo fiscal apunta más a cómo hacer el trabajo. Ha hecho como una reestructuración del organigrama de la fiscalía, con miras a tener una mayor eficiencia, mayor celeridad, etc. Y me olvidé tu primera pregunta, Luis. La complementariedad, ¿no? Sí, la complementariedad, correcto. Gracias. Bueno, la complementariedad, como sabemos, es el pilar, la esencia de cómo funciona el sistema del Estatuto de Roma, ¿no? Es la idea de que, por supuesto, son los estados los que ejercen jurisdicción primaria frente a la Corte Penal Internacional, pero de nuevo la complementariedad no es una carta abierta para que el Estado pueda investigar, digamos, a un puñado de personas y con eso hacer un check, ¿no? Cuando hablamos de complementariedad es un poco complejo porque la jurisdicción la ejerce el Estado de modo primario, pero quien evalúa y quien determina si ese ejercicio de la jurisdicción nacional es acorde con el estándar de la Corte es la propia Corte, ¿no? Entonces finalmente la Corte hace, le da esa prioridad al Estado, pero la Corte es la que analiza ese test. Como adelantaba, ya la práctica de la Corte y la jurisprudencia de la Corte había establecido este estándar de análisis de la complementariedad en el sentido de, bueno, se están tomando medidas nacionales frente sustancialmente a la misma conducta y los mismos presuntos responsables. Ese era un estándar que se había mantenido todo este tiempo hasta el año pasado, cuando la fiscal Bensouda decide cerrar un examen preliminar clave, que fue el examen preliminar en Irak. El examen preliminar en Irak, y hubieron muchas críticas a esa decisión, de las cuales yo comparto. El examen preliminar en Irak se centraba en presuntos crímenes de guerra cometidos por nacionales británicos, porque el Reino Unido sí es un estado aparte, Irak no lo es, entonces solamente habría jurisdicción por actos cometidos por nacionales de un estado aparte, en vista que el estado territorial no es un estado aparte. Entonces, frente a esa complejidad, se cerró el examen preliminar porque se consideró que en el Reino Unido se estaban tomando medidas adecuadas, pero esas medidas eran bastante latas, ¿no? Entonces eran medidas como vamos a investigar, estamos tomando esas medidas, y se sintió que la Fiscalía se estaba desviando de ese estándar de complementariedad para asumir un estándar más flexible. Entonces generó mucha preocupación, por supuesto, y creo que también desde la situación en Venezuela tenemos que mirar esos estándares, ¿no? Si es que la Fiscalía había mantenido un estándar bastante y relativamente uniforme sobre cómo entender la complementariedad, este enfoque adicional que se adoptó en el examen preliminar en Irak dejó esas preocupaciones, ¿no? No creo que sea el enfoque que se vaya a dar en todos los otros exámenes preliminares. La fiscal Bensouda ha defendido su decisión de cerrar el examen preliminar en Irak, pero creo que por lo menos frente a todo lo que ha salido de Venezuela y las propias declaraciones de la Fiscalía de Venezuela, no guardo preocupaciones en que se adopte un nuevo estándar, sino que realmente considero que se seguiría el mismo estándar de complementariedad de misma conducta, misma persona, sobre todo además sumando el elemento adicional de máximos responsables por los crímenes más graves, ¿no? Entonces, si puedo contestar la pregunta que hace Milagros, en este momento por favor, adelante.
Gracias. Milagros hace una pregunta, buenos días, Milagros. Hace una pregunta muy importante en el chat, donde pregunta si señala que en este momento estamos en la fase de analizar el interés de la justicia. Me gustaría la opinión sobre cómo ven ellos la forma en que el fiscal avanzaría en esta última fase. Una precisión muy importante sobre el interés de la justicia. ¿Qué cosa es, no? El examen preliminar, la práctica de la fiscalía, de nuevo porque esto no está en el estatuto, se desarrolló con la práctica, ha sido de aproximarse al examen preliminar según fases, ¿no? Entonces, la primera fase, ¿no? Recibir y recabar información y determinar la veracidad de la información a la que se está, ¿no? Después se avanza a la fase 2, que es una fase clave, porque es la pregunta de si la Corte tiene jurisdicción, ¿no? Donde se analiza los aspectos temporales, territoriales, personales y materiales. En otras palabras, estamos frente a crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte. Si uno de esos dos se cumplen, hacemos check, avanzamos. Dentro de el ámbito temporal de la Corte, si hacemos check, podemos avanzar. Y luego, bueno, estamos frente a crímenes dentro de la competencia de la Corte, que es como el punto de partida clave, ¿no? Porque, por ejemplo, si se está en una situación de violación a derechos humanos que no califica como crimen de lesa humanidad, como pasó con el examen preliminar en Honduras, se cierra ese examen preliminar. En Venezuela se ha avanzado en todo eso. Luego sigue la parte en la que estamos ahora, ¿no? Que es la parte de admisibilidad propiamente dicho. ¿Se cumple con el estándar de complementariedad, sí o no? ¿Hay una gravedad suficiente, sí o no, para proceder? Entonces, hemos tenido exámenes preliminares que se hacía check en cada uno de estos pasos, pero que en la fase de gravedad, ahí moría el examen preliminar, porque se consideraba que, por ejemplo, tuvimos un examen preliminar en República de Corea, que se había suscitado por una serie por unos ataques por parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur, donde habían habido una decena de víctimas. Finalmente se cerró porque se consideró que no tenía la gravedad como tenían todos los otros exámenes preliminares en ese momento, donde hablamos de miles y miles de víctimas, ¿no? Entonces, el elemento de gravedad tampoco es algo que me preocuparía, porque creo que en Venezuela se reúne por alzas el elemento de gravedad. Esta última fase de interés de la justicia es una fase algo subjetiva. De nuevo se ha desarrollado con la práctica, se ha trabajado, resurgió los debates de qué cosa es el interés de la justicia frente a la investigación en Afganistán. Y no es una fase propiamente dicha que la fiscal debe abordar, porque el interés de la justicia básicamente lo que plantea es, bueno, cumpliéndose todos los elementos del examen preliminar, todos los checks que dijimos anteriormente, ¿hay algo que me impida avanzar una investigación? Por ejemplo, un proceso complejo de justicia transicional donde la fiscalía consideraría que en ese momento de una investigación no es lo más apropiado, además algo cuestionable porque sabemos que el elemento de justicia es un elemento integral dentro de la justicia transicional, o las víctimas no consideran que este es el momento para abrir una investigación. Son temas muy complejos, subjetivos, que además se analizan caso por caso, pero no es una fase a la que entra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es únicamente una fase que se debe abordar si, yo sigo siendo la fiscal, pero si el fiscal considera que cumpliendo con todos los requisitos no amerita proceder a investigación. Entonces, es únicamente una fase de análisis negativo que solamente se tiene que abordar cuando decide no proceder a investigación. Y además, como una forma de checks and balances, si es que el fiscal decide no proceder a investigación por este factor de interés de la justicia, los jueces pueden solicitarle que reconsidere esa decisión y que además motive bien su decisión. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de interés de la justicia. Hubo todo un debate al respecto en Afganistán porque la fiscal Bensouda había solicitado autorización para abrir una investigación y
una de las salas cuestiones preliminares se lo deniega diciendo no consideramos nosotros los jueces que no es de interés de la justicia. Y fue muy criticado porque plantean eso no es un rol que deben cumplir los jueces. No, si no ha surgido de la fiscalía, los jueces de oficio no pueden decir no hay interés de la justicia. Entonces esa decisión fue apelada por la fiscalía y la sala de apelaciones le dio la razón a la fiscalía, dijo que los jueces de la sala de cuestiones preliminares se habían adelantado más allá de sus funciones y que no era su rol analizar esto. Sé que es un tema que suena bastante complejo, pero a lo que voy con todo esto es que ese análisis del interés de la justicia únicamente se tiene que hacer si el fiscal considera que no se reúnen las condiciones para proceder a una investigación por temas muy particulares de un momento complejo. Entonces, más que subjetivo, diría que es un análisis casuístico que se hace en cada uno de los casos y que no creo que tendría un rol en este momento en el examen preliminar en Venezuela. Creo que siempre está ahí, ¿no? El tema del interés de la justicia, tampoco es algo que guardan en un cajón y lo sacan únicamente si deciden no proceder, pero no es una fase formal que tienen que abordar como una última fase. No sé si quedó claro. Gracias, Michelle. Bueno, sí, me está pidiendo la palabra Milagros. Bueno, sí, te permito. Adelante, un comentario corto. Bienvenida, Milagros. Me dan permiso, sí, claro. Muchas gracias, Luis. Mira, estupenda las dos intervenciones. Llegué un poquito tarde a la tuya, Michelle. Mira, yo hice la pregunta, más que todo, lamento pues yo tengo muy claro eso, yo conozco muy bien el estatuto y el tema está en que precisamente si tú no quieres llamar la fase, no la llames, pero eso es un asunto que al final del cuento el fiscal debe considerar porque así está previsto. Es un asunto que no está regulado ni por el estatuto ni por las reglas de procedimiento y prueba. Es un vacío que quedó allí y puedo dar fe de ello porque participé en la negociación del estatuto. Y precisamente como que afinca mucho más esta facultad exclusiva del fiscal de tener el monopolio de la acción penal. Entonces, yo sí te voy a decir con toda sinceridad, yo sí creo que en este caso probablemente lo deba o se pasee por ello, porque aquí hay un tema donde el gobierno está jugando duro, porque no podemos ver esto nada más con la visión estrictamente jurídica, correcto, pegados a la letra del estatuto, porque sabemos cómo funciona, y esto no se trata ni de que se va a politizar, ni de que el fiscal no va a ser independiente, sino yo creo que tenemos que tener presente que hay un proceso de negociación en México, nos guste, no nos guste, nos parezca horrible, no estemos de acuerdo, ponle el epíteto que tú quieras. Pero es un punto que el señor va a tener que considerar, porque no puede tapar el sol con un dedo. Y ese era el origen de mi pregunta, sencillamente de cómo lo veías. De todas maneras, coincido contigo plenamente y nada, hay que esperar. Yo también coincido en que yo creo que están dados todos los elementos para que se abra la investigación y eso llega más temprano. Un millón de gracias por el permiso, Luis, de dejarme. Seguro, gracias, Milagros. Siempre bienvenida tus palabras y tu bueno, extenso conocimiento sobre la materia. Gracias, Michelle. Bueno, ya vamos a ir cerrando este pequeño foro. De nuevo, ahí en el chat puse las señas más o menos de dónde puede estar, dónde podemos seguir a Fernando. No sé si Fernando quiere dar su último comentario antes de cerrar muy corto. Y Luis, Michelle, adelante. Sí. Solamente quería agradecerle a Milagros esa intervención, además con todo su conocimiento. La verdad que es un lujo también tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Milagros. Sí, yo creo que Milagros ha traído a colación un aspecto fundamental, ¿no? Y quizá, no sé si mirarlo como un vacío o como algo que
se desarrolla con la práctica y se deja ahí medio sin definir, ¿no? A pesar de que hay como que un documento que nos brinda algunos parámetros, pero sí, es un espacio finalmente de subjetividad. Quizá lo plantearía como tan acertadamente lo ha planteado Milagros, en el sentido de tenemos todos los elementos y todos los factores para avanzar. Yo digo tenemos, ¿no? Pero tienen todos los factores para avanzar. ¿Podría este proceso transicional traer algún elemento para activar el aspecto de interés de la justicia? No se hizo con Colombia, esperaríamos que no se haga con Venezuela, sobre todo si es que no hay avances en materia de complementariedad, a diferencia de Colombia, pero como decía, no es algo para meterlo al cajón y olvidarse, sino de sí tomar en consideración, sobre todo, y gracias Milagros de nuevo por esa acotación, por cómo se podría desarrollar en este momento, o cómo podría evolucionar en este momento las conversaciones, ¿no? Mi última reflexión es, al margen de cómo evolucionen, y creo que era una reflexión que teníamos también en Colombia, la importancia es que haya justicia venga de donde venga, ¿no? Y ese es el factor. Creo que no es que tenga que ser, no, tiene que ser Corte Penal Internacional o nada. La importancia es que haya una justicia genuina, esa es mi posición por lo menos. La importancia es que haya una justicia genuina, venga de donde venga. Y en este momento el sistema judicial venezolano no brinda absolutamente ninguna garantía de que daría una justicia genuina, ¿no? Si en el marco de un proceso transicional eso cambia, entonces creo que ahí tendría mucho peso, si es que todavía se está en ese momento, entrar a un análisis de interés de la justicia. Así que gracias, Milagros, por esa reflexión. Gracias, Michelle. Fernando, tu último comentario antes de cerrar. Sí, bueno, primero muy contento de esta interacción con dos mujeres, dos supermujeres, que además nos iluminan cada una con su experiencia, con su sabiduría y sobre todo con su buena fe en entender de manera objetiva este proceso tan complejo que está viviendo Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que no nos olvidemos que el tema de la justicia penal internacional también se apoya mucho en la jurisprudencia, ¿no? No basta el texto escrito de manera expresa en los instrumentos jurídicos, sino que se van sentando precedentes. Y ya hay precedentes acerca de que el tema de la interés de la justicia es un asunto que debe analizarse y que tiene que tomarse en consideración, pues, en la evaluación objetiva de lo que puede ocurrir con un examen preliminar. Entonces, confirmo, pues, que hay que tomar en consideración, y creo que sí, que lo que se viene analizando en México también tiene una importancia vital para el desarrollo de este procedimiento, pero lógicamente, como sabemos que en Venezuela no hay ni un solo esfuerzo serio, consistente y objetivamente impoluto, que diga que se van a arreglar las cosas de manera drástica, de manera importante, de manera fundamental en el Poder Judicial, y que si se iniciara hoy un proceso de reforma judicial para poner las cosas en orden, pasarían muchos años para realizar un proceso de esa naturaleza, ¿no? Porque es que todo el sistema está comprometido. No es un sector del sistema, no es el Tribunal Supremo, no es una corte especial en lo contencioso administrativo, no es el sistema penal que está comprometido, es todo el sistema jurídico. De verdad, tal pues que por más que digan, por más que quieran hacer ver que se están arreglando las cosas, es muy difícil que se pueda convencer de que esas cosas son serias y que se va a adelantar un proceso interno de manera significativa. Y por lo menos eso no va a ser en el corto plazo. Yo creo y estoy seguro que esto va a ser considerado con toda la seriedad. Y bueno, y de todas maneras nos queda un papel muy importante a las ONGs, a los defensores de derechos humanos, a las víctimas, fundamentalmente a las víctimas, para también hacer ver a la Fiscalía de que este proceso
en Venezuela tardará mucho tiempo en reformarse y que es necesario pues que se abra la investigación. Creo que es muy importante insistir en eso. Hay que hacer incidencia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hay que documentar más y mejor todos los casos y cada día se van conociendo más detalles de los casos. Como ustedes pueden ver, el caso recientemente decidido con motivo de la absolución del sargento de la policía aérea de la Carlota cuando fue absuelto ante un hecho notorio, pues un asesinato claro y patente, flagrante en aquel entonces. Bueno, fue absuelto y bueno, eso nos dice las complicaciones del sistema judicial en Venezuela. Creo que va a ser muy difícil que convenzan a las autoridades de la Fiscalía de que Venezuela sí está en condiciones de realizar ese examen, una investigación seria. Y lo más importante, y voy a recordar un trabajo fundamental que cito en el trabajo del cual estamos hablando hoy, es el trabajo de Michelle Reyes Milk, un trabajo sobre la responsabilidad de los superiores, donde aclara de manera muy diáfana la importancia que tiene esto para el proceso ante la Corte Penal Internacional. De nada vale que se investigue a la última, al último escalón de la cadena de mando, es decir, al autor inmediato, si no se investiga a la cadena de mando y a las autoridades fundamentales, a los máximos responsables que tienen en sus manos la tarea de prevenir, de impedir o de reprimir un hecho violatorio pues, del derecho internacional en materia de crímenes internos. Eso no se ha hecho, no se ha abierto ni un solo juicio, ni un solo antejuicio de mérito, que es la fase preliminar en nuestro sistema jurídico para entender pues, que se está haciendo una investigación en serio. Pues nada de eso se ha hecho. Y creo que no se va a hacer, porque eso implicaría un conflicto de intereses muy grande dentro de las estructuras de complicidades y encubrimiento que existen en el Poder Judicial venezolano. Todo eso lo digo en el documento que estamos comentando y creo que es importante pues que eso se diga y se publique y se difunda. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por este tiempo extra que nos has dado. Muy amable. Bueno, a ambos, gracias Fernando por esos comentarios. De nuevo, ahí les dejamos las redes sociales de los ponentes de hoy. Gracias Michelle, gracias Fernando. Y también esto, bueno, lo vamos a grabar y lo vamos a poner ahí a disponibilidad en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Le damos las gracias también a la Fundación Hans Seider por acompañarnos en estos esfuerzos y a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias y que pasen buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya te veo con tu niño ahí, Michelle. Hasta Tienes que luego, atenderlo. Sí. Chao. Sí. Gracias. Chao, abrazos. Chao. Chao, chao. Cuídense.